Tres puntos, tres puntos, tres temas, tres temas. Tres periodistas, tres periodistas. Tres opiniones, tres opiniones. Tres puntos. Tres puntos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Fernando Lozano y le doy la bienvenida a Tres Puntos, el nuevo espacio de análisis y reflexión periodística por televisión. Me complace compartir este espacio y estos micrófonos con mis compañeros. América Magaña, muy buenas noches y bienvenida. Hola Fer, muy buenas noches, un placer estar contigo. Luis, muy buenas noches, como siempre un placer. Y mi compañero Luis Antonio Salazar, muy buenas noches y también bienvenido. Luis Gracias, Antonio. Fer, un gusto, muchas gracias. Gracias a América también y a usted, por supuesto, que nos acompaña. En este programa inaugural vamos a tocar tres puntos que esperamos sean de su interés. Fraudes cibernéticos a la orden del día, los embarazos en adolescentes, problema social actual y muy grave, y los ecos de las elecciones del PAN aquí en Aguascalientes. Vamos al primer punto y escuchemos el siguiente sondeo. Todas las personas que entramos al ciberespacio, pues hay que tratar de cuidarnos, no involucrarnos con cualquiera en las redes sociales. No hay que manifestar nuestra vida personal tanto como lo hacen muchas personas, que ponen direcciones, teléfonos, fotografías de toda la familia. Es peligroso. Pues yo creo que con los bancos que expiden las tarjetas tener algún modo de seguridad mejor. ¿Cuál cree que es el mayor riesgo de que estén clonando las tarjetas, de que la gente esté dando tanta información? Pues precisamente es ponerse uno a que las clonen, o pues también la gente que recibe la información está, pues yo creo que ellos la proporcionan también para que se lleve a cabo la clonación. Entonces no puedo decirte ni explicarte cuál es mi opinión porque yo pues ni sé manejar las computadoras. Pues hay que tener mucho cuidado porque sobre todo en dar datos de tus tarjetas de crédito, dar información personal, pues evitar dar todos esos datos por internet. Que ya está volviendo muy común en la actualidad. Así es, y pues es aparte de eso que no hay mucha regulación acerca de eso, o sea, hay mucha impunidad actualmente en este país, según sé yo. Haciendo leyes que regulen el mismo y creando una procuraduría que regule la actividad cibernética. El fraude cibernético por cualquier vía y como se le quiera entender es hoy en día un problema que a todos o a muchos les ha pegado y que tan solo se requiere una computadora, es un delito de alta tecnología y que no tiene miramientos hacia ningún sector en especial. Basta con que usted reciba un aviso en su computadora, en su tablet, en su teléfono y que usted caiga y crea en ese mensaje para que le puedan saquear sus pocos o muchos ahorros, para que puedan adquirir créditos en su nombre, incluso para que le puedan robar la identidad y meterlo en graves problemas que requerirá de mucho tiempo, tanto en la materia legal como financiera, para poder salir de él y limpiar su nombre ante el buró de crédito. Vamos, ha llegado el escandaloso tema al grado de que ya también están clonando páginas a nombre de la Conducef, que es el ombudsman de los usuarios de servicios financieros, y también del mismo sistema financiero. Vamos al punto número 1. ¿Y cómo lo ves, América? A mí me gustaría partir del punto, hablando de tres puntos, que de este avance tecnológico que hemos sufrido y experimentado en los últimos 10 años a nivel global, en donde poco a poco nos hemos, o no poco a poco, porque no se vale esa palabra dentro de este tema, de una forma arrebatada nos hemos tenido que subir al barco para poder involucrarnos con estas tecnologías de información que controlan nuestros ingresos, nuestras compras, el día a día. Todo está dentro de una nube de información que no es tangible y que nos tenemos que subir al barco de una forma inmediata.
acostumbrarnos a estas plataformas que manejan nuestro día a día. Sin embargo, poco tiempo nos ha quedado para analizar de qué forma nos protegemos, porque pues de ahí también parte que esté nuestro patrimonio incluso, ¿no? Nuestro trabajo reflejado en un número que no podemos palpar, ¿no? Y que está siendo tan vulnerable. Sobre todo vulnerable, Luis Antonio. Curiosamente, hace algunos días acabamos de celebrar el Día Mundial del Internet. Sí. Y según algunas cifras, incluso en un breve sondeo que realizamos aquí en Aguascalientes TV, resulta que la mayoría de las personas ni siquiera considera el Internet como una alta posibilidad de hacer algún tipo de compras. Y hablo también porque de alguna manera esto también va relacionado. Y llama la atención que evidentemente el robo de identidad, el fraude cibernético se está incrementando. Yo tenía un dato por ahí que decía que en el 2012, 1 de cada 12 empresas en México eran víctima de fraude cibernético, 1 de cada 12 en el 2012. Evidentemente quiero suponer que esto se ha ido incrementando en estos últimos años. Ni qué decir de esto que señalas tú, Fernando, en el caso del robo de identidad, lo que dice América, de la poca precaución, del poco interés que en ocasiones tenemos por conocer cómo se maneja este tipo de mecanismos. Y es curioso que por un lado la mayoría de nosotros no le tenemos confianza a realizar, por ejemplo, una compra en internet, pero no le tenemos confianza porque desconocemos cuáles son los mecanismos de tener una página segura o una página que me garantice el hacer algún tipo de compra. Y es verdaderamente alarmante cómo se ha incrementado y que, pues lo mencionabas ahorita, pues ahora sí que ni a la autoridad respetan, porque ya la Conducef también ya ha visto clonada su propia página, ¿no? Y eso es alarmante. Y creo que nos da una visión de qué tan fuerte y de qué tan bien organizados están estas bandas delictivas. La piratería informática. Ahora, tipificada, sí, a nivel federal. La PGR ya cuenta hasta con policía cibernética, una unidad, monitoreando efectivamente. 24 horas. Se puede presentar la demanda, se puede llegar a un litigio, pero no está extendido. En Aguascalientes el Código Penal, la legislación local, no contempla esta figura delictiva. Y sin embargo, aquí tenemos unos datos de que Conducef en el primer cuatrimestre del año, enero-abril, recibió 10,000 solicitudes de asesorías y consultas. Más de la mitad fueron sobre buró de crédito, cómo ando en forma gratuita, cómo ando, debo, no debo, puedo pedir un crédito, etcétera. Bueno, la otra mitad ha sido para denunciar cobros indebidos en cajeros automáticos, cobros duplicados, va uno a un restaurante, paga la cuenta, 500 pesos, cuando pides tu saldo o te llega tu estado de cuenta, hay dos cobros el mismo día, a la misma hora y hasta en el mismo lugar por la misma cantidad. Error, para un error, pues me hace mucho que haya miles de asuntos. Este es el efecto de la piratería informática que puede llegar, repito, desde una simple clonación de tu tarjeta de crédito o débito hasta el robo de identidad. Voy a recordar un caso que ocurrió hace algún tiempo de un empresario conocido de Aguascalientes donde robaron su identidad. Un año después de lo sucedido, él es requerido de pagos, de embargos, de una serie de situaciones de abogados. Debía 1,5 millones de pesos por compra de vehículos, viajes al extranjero, ropa y hasta un terreno. Arregló. Pero se enfermó de la preocupación, del coraje y del miedo, ¿no? Tenía a los abogados afuera de su casa y sobre todo tenía un cuentonón de 1,5 millones de pesos de cosas que él no había comprado. Conducef, el ombudsman, el defensor de nosotros, todos los usuarios, de los que nos pagan con tarjeta de débito, de los que andamos comprando con tarjeta de crédito, dice efectivamente, el banco te repone la cantidad de la que haya sido víctima, siempre y cuando el banco haya sido culpable, vulnerado en su información para afectarte a ti. Si caíste en un engaño, no te podemos reponer ni resarcir un solo centavo. Qué delicado, porque ¿quién es la instancia entonces responsable de generar una cultura
de preparación para esta tecnología, ¿no? Para que nos pueda enseñar qué tipo de sitios son seguros, cómo manejar tus tarjetas. Hoy todo mundo y en todos los bancos ofrecen estas llaves electrónicas para hacer todos tus movimientos en línea, pero ¿quién entonces se ofrece a cualquier persona le sueltan una llavecita de esas, ¿no? No sabes si eres responsable o no, pero tampoco te doy la preparación y la información necesaria, ni el tiempo necesario para hacerte un consumidor responsable en línea. Eso, yo creo que eso que dice América a mí me parece muy importante porque, pues finalmente, reitero, ¿cuántos de nosotros tenemos el conocimiento para poder desarrollar este tipo de prevenciones? Porque al final de cuentas es autoprotegerte. Pero, ¿cómo te proteges cuando...? No hay una regulación. No hay una regulación, pero además, a lo que yo voy es, ¿cómo vas a diferenciar una página pirata de la Conducef de la página original? O sea, la verdad es que hay, yo no soy experto en informática, pero supongo que deben ser exactamente iguales. Idénticas. Claro, ¿Cómo las identificas? Ahora, tú dices, Fernando, los bancos pueden decir, pues mi amigo, pues el error fue tuyo, sí, pero, o sea, yo estoy confiando en que tú me estás mandando información a través de una página que, pues por supuesto, yo jamás me va a pasar por aquí que es falsa o que es pirata, ¿no? La única receta que da Conducef, los bancos, es no proporcionen nada por celular, por computadora. No respondas a un solo aviso de alerta que son falsos en su mayoría, en la generalidad. Te colocan en tu correo un aviso. En ese momento le acaban de desactivar su página, porque su además tarjeta. Te preparan psicológicamente, claro. Te ponen en un estado de predisponen, alerta, claro. Exacto, de miedo, y entonces lo que quieres es, cuando estás atiborrado de trabajo, presionado por alguna deuda, y te ponen en esta situación, no quieres un problema más. Y paga Estás uno lo que le pidan vulnerable. con tal de resolver. Sí. Hay un caso también importante, una nueva modalidad que me la predicaba precisamente el representante de Conducef. Te llega a tu tablet, a tu nombre, y te dan santo y seña de las tarjetas que tienes y te avisan que han sido desactivadas en ese momento. Te dan un link, te dan una dirección y hasta un teléfono para que te reporten en ese momento. Uno lo hace. Oiga, ¿de qué se trata? ¿Qué problema? Yo no debo, no he comprado, me están robando. Ah, mire, no se preocupe. A ver, deme sus datos, a ver, deme su... Te sacan la información confidencial indispensable, te ofrecen que con una cantidad de 1,999, 2,000 pesos, pagaderas en una tienda de conveniencia o incluso una cuenta bancaria que aparece o te la proporcionan, puedas comenzar a hacer la aclaración respectiva. ¿Qué ocurre? Los que ya te piden una hora, que pagues, reportes el pago y en una hora va a estar liberada o aclarada. Y en una hora te vaciaron tu tarjeta de crédito o realizaron compras por internet con tu tarjeta de crédito. En fin, fíjate, es una forma. No hay que hacer caso. Exacto. Fíjate que eso que tú dices, no sé si a ustedes les pasó, usted que nos ve, que te llaman a nombre de un banco y te piden el NIP. Incluso a mí me han hablado 2 veces de un banco, pero lo que me parece curioso es que la persona que te habla tiene acento como centroamericano, ¿sí? Y yo lo que me decía, oiga, es que necesito... No, a ver, espérame, si tú me estás hablando de un banco y tienes tu sistema, tú sabes cuál es mi NIP. Todo. Entonces, ¿por qué me pides que te dé mi NIP? Si tú trabajas en el banco, checa en tu sistema. No, es que estamos actualizando, por eso. Entonces, déjame ir yo al cajero y ahí mismo en el cajero actualizo mi NIP y yo creo que eso debe aparecer en tu sistema. Pero a mí lo que me llama la atención es que son acentos centroamericanos. Delincuencia organizada global, decías bien, América, al principio en tu comentario. Vamos llegando ya casi al punto final de ese tema y nada más comentarles que el año pasado a nivel nacional lo que obtuvo la delincuencia organizada por ese concepto de fraudes cibernéticos a nivel nacional fue de 3,000 millones de pesos. Sí, a nivel local se recuperaron 30 millones de pesos, pero no se recuperó todo lo que le birlaron a los usuarios del sistema financiero. Y ahora ya el sistema financiero no es reservado a ningún sector. A todo mundo le pagan ya ahora con una tarjetita de plástico que es vulnerable y te puede dejar en la calle. ¿Qué les parece si ponemos punto final a este
punto. Nos queda pendiente la Y nos regulación. vamos al siguiente. Pero la recomendación, tu recomendación, América. No digo, pero que en la regulación, para este tipo de cosas tenemos que entender si adentro, en las instancias encargadas de la regulación, están preparadas y entienden la tecnología, porque basta nada más darse una vuelta para ver el tipo de máquinas que tienen ahí desde hace 20 años. Hasta larga distancia. Quien tenga buena vista Pues sí, puede caray. captar tu número de identificación personal. Le ponemos el punto final Bien. y vamos al siguiente punto que esperamos también sea de su interés. Repercusiones o ecos de la elección interna del PAN aquí en Aguascalientes. 3 puntos. Repercusiones pues, muy positivas. Fueron buenas, hubo una buena participación de los militantes de Acción Nacional en el 18 de mayo, creo que fueron buenas. Aquí tengo entendido que aquí se ganó el Cordero, pero a nivel nacional ganó Madero, pero bueno, pienso que fueron buenas. De eso sí, no estuve enterado. No me di cuenta, sí. No sabía decirte que no estoy informado, ni tampoco estoy interesado en las elecciones del PAN. Hemos escuchado ya lo que opina la gente, por lo que veo, mucha gente no estuvo enterada del proceso electoral interno del PAN, los panistas si acaso, pero bueno, ya escuchamos que la gente no le entró mucho al tema, pero a querer o no, lo ocurrido hace un par de domingos a nivel nacional, aquí mismo, vino a mover el tablero político del panismo localmente. Vamos a aterrizarlo aquí en Aguascalientes. Ya sabemos quién ganó, Gustavo Madero, por qué perdió Madero y por paliza. Cordero. ¿Quién ganó? Perdón, Cordero aquí a nivel nacional. Ganó Cordero en Aguascalientes, magramente, pero todo esto trae un reacomodo de los liderazgos blanquiazules en la entidad. Y no es cosa menor, teniendo en cerca, próximo en 2015, un proceso electoral federal intermedio donde cada quien tratará de poner su alfil. Porque en el 2016 viene el proceso electoral general para cambiar poderes y retomar posiciones en el tablero político. Tu punto de vista, Luis Antonio. Bueno, pues yo como veo es que el PAN finalmente sí quedó dividido. Yo sí lo veo a nivel nacional y lo veo aquí en Aguascalientes. Creo que hubo una división muy marcada. Creo que hubo liderazgos que se fortalecieron en Aguascalientes, pero creo que también hubo otros que se debilitaron. Y bueno, la verdad es que a mí me llama mucho la atención que haya ganado Cordero en Aguascalientes. Yo no creí que Cordero tuviera un arrastre tan fuerte. Y bueno, finalmente se dio. Y lo que sí también puedo yo ver como un pequeño análisis es que, como diría alguien por ahí, pues las vacadas o las vacas están flacas para el 2015. No veo yo todavía posicionado a alguien, algún liderazgo fuerte que pueda marcar. Creo que los liderazgos que se venían manejando han decaído un poco en Aguascalientes. Y por bien del PAN, por bien de la democracia en Aguascalientes, creo que sí es necesario que el PAN esté bien. O sea, el PAN es un protagonista activo, es importante, como lo es el PRD, como lo es el PRI. Y yo creo que para beneficio de todos, pues a todos nos conviene, ¿no? Que haya partidos políticos sólidos, fuertes, a la altura y sobre todo, pues que ya se empiecen a marcar los liderazgos, porque lo que yo sí creo es que las intermedias dentro del blanquiazul van a arrancar mucha carne por la lucha tan interna tan fuerte que van a tener a lo interno. ¿Tú también crees que las vacas sagradas se acabaron? Es que creo que es fundamental esto que acaba de mencionar Luis Antonio, que necesitamos una oposición fuerte, consolidada, unida. Claramente no está así actualmente, pero el país lo necesita, Aguascalientes lo necesita, porque sí que necesitamos que alguien señale, que alguien cuestione, y si no lo tenemos no podemos hablar de democracia, ni siquiera nos acercamos a ello. Y de ahí
aquellas figuras que tenían representativas en Aguascalientes a nivel nacional, envueltas en tanto escándalo, en tanto problema, en esta que ha provocado esta división al interior, pues nos damos cuenta que el hecho de que no se estén forjando nuevos líderes, nuevas personalidades con esos toques de frescura que se necesitan, pues sí que está afectando no nada más al interior del partido, sino a la democracia del país. Es algo bien interesante, ¿verdad? Sí, y además, ¿sabes qué? Creo que el PAN, o muchos de los actores del PAN, se han alejado mucho de los principios básicos del PAN. O sea, yo creo que este panismo... Sí, yo creo que este panismo no tiene nada que ver con los principios de Gómez Morín, con los principios de muchos grandes panistas, y que dices, bueno, ¿y luego dónde está? Es que ¿quién ha leído sus estatutos? Muy pocos. Pero de todos los partidos, muy pocos. Ahí sí vas Y parejo, los pragmáticos son extremadamente pragmáticos, y los neopanistas se olvidan de esos principios, ¿no? Hasta antes del 18 de mayo, teníamos la visión, y digo teníamos porque estaba muy generalizado o generalizada la idea de que el PAN en Aguascalientes era Martín Orozco, poniéndole nombre y apellido. Sí, claro. Y que con él compartían, muy pocos, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, compartían ese control, y efectivamente Orozco no perdió el 18 de mayo el control sobre la dirigencia, pero tampoco demostró la fuerza, el arraigo, el liderazgo entre las bases, que puede ser parte de lo que tú comentas, ¿no? Siguen siendo los mismos. No ha habido una oxigenación de las filas del partido, de los liderazgos. Empieza a emerger una nueva clase política, pero le tienen en detente y al servicio todavía de las ex vacas sagradas, por llamarlo, o de la ex caballada. Por ¿verdad? aquí el dicho de sí, ok, está bien que vengas con tus nuevas ideas, con tus nuevas propuestas, pero a mí me toca. Sí, me toca, y súmate conmigo o súmate con quien quieras, ¿verdad? Yo creo que después del 18 de mayo, no sé si compartan mi idea, aquí vino un reajuste de pesos políticos al PAN. Y no podemos decir que también aquí tiene razón, te concedo razón, Luis Antonio, cuando dices, pues se vio que no están, más bien, están divididos, pero además no demuestran el liderazgo, no confirman a aquel PAN fuerte, casi familiar, que llegó a ser, por lo menos a tener fuerza moral, ¿no? Para disputarle al Partido Único de entonces ciertos espacios y hacer valer sus ideas. Ahora no, ahora comparten ideas, ahora se asocian incluso para compartir el poder. Bueno, pero ese es punto y aparte. Centrándonos en este punto, creo que después del 18 de mayo, Martín Orozco baja en su rating político, no lo echan abajo, emergen otros liderazgos. Tere Jiménez ganó por 200 votos la Diputación Federal en el 2012, por 189 votos. Ahora que como coordinadora del maderismo en Aguascalientes, ya la vimos, quedó entre las 7 principales integrantes del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y ya los calenturientos le están impulsando como una probable candidata a la alcaldía de la capital en el 2016. Entonces, a ver, traduciendo eso que tú dices, ¿quiere decir que va a haber dedazo? No tanto, pero que se movió el tablero político. ¿Tú crees que tiene arraigo Tere Jiménez en Aguascalientes? No, por eso te digo, entonces estaríamos hablando que si la están ya candidateando para la alcaldía de Aguascalientes, pues quiere decir que esto va a venir desde el centro, ¿no? Desde el PAN así se ha manejado en los últimos años. Sí, por falta de liderazgo. ¿Y dónde quedan los principios? ¿Dónde quedan los principios del PAN? O sea, ¿van a hacer lo que siempre han criticado? Eso es lo que muchos nos preguntamos, y donde muchos panistas que no se prestaron al juego del 18 de mayo, lo siguen buscando, hasta con lupa. ¿Dónde quedaron la doctrina panista? El bien común. Claro. Aquel partido familiar de 50, de 100, de 200 militantes de número, activos, y que para ser panista, te tardabas año y medio en pasar exámenes propedéuticos de conocimiento, te adoctrinaban. Bueno, Aguascalientes se decía que era preferentemente
para no decir panista, no sé, conservador. Sí, ¿no? así ¿Dónde quedó eso? Se acabó todo eso. Y se acabó desde que llega el PAN y prueba las mieles del poder. Dicen, bueno, si pragmáticamente podemos ascender, llegar, disfrutar, detentar, ejercer, hagamos a un lado momentáneamente los principios ideológicos, la doctrina partidaria y conquetémonos a lo que los partidos estamos obligados a hacer. Esa es la nueva creencia del PAN y de todos. Ahora, ¿qué tanto creen ustedes que se está negociando las posiciones para las elecciones del próximo año? Tomando en cuenta lo que tú mencionas, y yo creo que estoy de acuerdo, yo creo que Martín Orozco sí se ha debilitado un poco su liderazgo. No lo ha perdido por completo, sí se ha debilitado. Que también creo que es parte de un proceso normal, ¿sí? Puede ser hasta estrategia. Sí, exactamente, ¿no? Por eso digo, a lo mejor puede bajarte mientras los está reflectores tomando, poquito, claro, ¿para qué me subo a ¿qué la tanto revolución? creen ustedes que están siendo negociadas con estos otros grupos las posiciones para el 2015? Bueno, pues yo considero que realmente, de que lo negociaron, Pero muy marcado. Pero lo dejaron a ver cómo nos va. Sí. ¿Creen? Yo también creo ¿Sí? que es temprano. O sea, ellos pueden suponer una cosa ahora y en poco tiempo las cosas pueden cambiar en función de su conveniencia. Un resultado electoral en 2015 va a poner a cada quien en el arrancadero para el 16, lo va a mandar a la cola, va a acabar con sueños e ilusiones y va a alentar otras nuevas. De ahí va a depender mucho. Y es que utópicamente de pronto pensamos que en los partidos políticos hay grandes mesas en donde hay expertos haciendo estrategia con números certeros y no es cierto, o sea, lo sobreestimamos porque no es así. De pronto en función de quién trae más lana, quién trae más apoyo, qué padre nos trae, así se toman las decisiones en la política, desafortunadamente en nuestro país. Ahora, por otro lado, yo creo que también sería bueno que tanto el PAN como PRI, PRD y los otros partidos hagan un análisis en torno a la indiferencia de la población hacia lo que fue el proceso del PAN. O sea, la verdad es que pareciera que a la población no les interesa absolutamente nada y ahora sí que como decían, pues por mí rómpanse las medias y pues yo tengo cosas más importantes en que pensar, en llevar el sustento a casa, etcétera. Pero yo creo que también sí es bueno un análisis por parte de todos los partidos en torno a ¿qué van a hacer estos expertos que se sientan en las grandes mesas de las planeaciones políticas y electorales para decir, oye, ¿cómo vamos a llamar la atención de la población? ¿Cómo vamos a hacer que la población se involucre? Para ello. ¿Pero no crees que les conviene? Ah, no, por supuesto. Una ciudadanía así pasiva, adormilada, que no indiferente, exija, más no que pasiva, borrego, indiferente. ¿no? Yo más bien creo que es indiferente, porque pasiva es a lo mejor, pues sí la puedes medio irla llevando como borregos. Pero yo lo que creo es que la población es totalmente indiferente. Digo, ¿cuántas personas escuchaste o escucharon ustedes que dijeran, ay, en la elección? Nadie realmente digo, confundieron. medio se enteraron que ganó Madero, y no es gratis, porque también no quiere decir que en México no tengamos esa capacidad de apasionarnos con las decisiones que nos implican a todos. Los partidos nos han alejado. Por supuesto. Y como las candidaturas independientes, no podría ser el antídoto. Está lleno de candados, sí, pero ya es un pasito. Ya vienen candidaturas independientes. Hasta hoy ha habido personas que han dicho, yo no soy de ningún partido, pero el que me ofreció la marca para poder contender fue tal marca. Y participan. Ahora que se van a permitir las candidaturas independientes, yo creo que podría ser un acicate para que los partidos se preocuparan por cambiar la forma de ser, la forma de hacer política, y sobre todo de acercarse con la gente. Eso podría venir a refrescar nuestra democracia. Que tanto la necesitamos. Claro, incentivar el interés de la ciudadanía, la participación de la ciudadanía, eso, no sé, alguna neurona que tenemos ahí dormida de querer exigir, de querer pedir cosas, medirlas y pedir cuentas. Ojalá las candidaturas independientes puedan ayudarnos a eso. Al tiempo, ¿verdad? Porque es todavía muy temprano y apenas está legislando. Pues también le ponemos punto final a este tema, a este punto, y los invito para que veamos el último de esta noche. Los embarazos en mujeres adolescentes. 3 puntos.
Es demasiada responsabilidad a poca edad. Y pues muchas veces no tienen los recursos necesarios. Y es por eso que, pues no sé, terminan hasta corriéndolos de su casa o cosas así. ¿Y cómo crees que lo podrían evitar? Supongo que cuidándose y pues más bien que nada respetar su edad, que pues todo, o sea, que vivan cada una de sus etapas como debe de ser. ¿Crees que la familia influye en este tema? Sí, por medio de la educación que reciben de sus papás, de la información, muchas veces no es necesaria, no es la correcta la que se les da. Que debe de tener sobre todas las cosas el apoyo de los papás y la orientación de los maestros para que puedan embarazarse. De otra manera, es un peligro para la misma adolescente. Yo pienso que es falta de cultura, de que desde el hogar no les enseñan la sexualidad, porque cuando uno habla con ellos, cuando menos se detienen un poquito, y a veces, muchas veces es libertinaje, pero yo pienso que es una experiencia que ellas, por ejemplo las mujeres, porque las mujeres son las que se embarazan, agarran experiencia, ya una segunda vez como que ya no, ¿verdad? La primera como quiera. Aquí no hay el dicho de que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, no. Entonces, la base está en el seno de la familia. Pienso que un adolescente, yo pienso que no, bueno, yo diría que no sabemos ser mamás. Yo pienso que hay que estar bien maduros para saber sacar adelante un niño. Yo pienso que ahora sí que usando preservativos y ahora sí que el consejo de una buena persona, o sea, como las mamás o personas que saben más. Primero se me hace muy triste que una niña esté embarazada. Y no sé si sea por educación o por necesidad, no, la verdad, no, pero se me hace muy triste, la verdad. Grave problema, sin duda, desde todos los puntos de vista: social, económico, cultural, familiar. Sobre todo, estamos hablando de niñas que se convierten de pronto en madres y de niños que no sabemos cuál será su futuro en esas condiciones de vida. El año pasado en Aguascalientes, la quinta parte de los nacimientos, alrededor de 25,000 en total, fueron de madres de entre 13, una madre, 13 años, y 19 años. Aún la de 19 años no está preparada para ser madre. Un problema que se da en México, que lo tenemos asentado en Aguascalientes, porque el 19% de los hogares en este momento son jefaturados por madres solas, y madres solas jóvenes y con hijos. Sin lugar a dudas, un problema que tiene que ver mucho con la pobreza, pero también con la ignorancia, con la falta de la cultura, con la falta de la equidad de género. Sí. Con ese juego de roles ancestrales, de tú naciste para ser madre, tú para proveer, y si no proveer, para ser macho, para ser el jefe de la familia, ha conducido a niñas, adolescentes y a mujeres muy jóvenes a la maternidad. Recientemente, todos nos dimos cuenta, hubo una denuncia de que en una preparatoria habría más de 20 niñas embarazadas. Luego viene una corrección, no son 30 ni 20, son 15, grave el problema. Hoy en día se está investigando un caso en una secundaria pública, donde hay una niña de 13 años, de segundo de secundaria, embarazada, y el problema es de que podría haber más. Ya hemos hablado y tocado el tema en otras ocasiones, lo hemos platicado, de que podría ser el síndrome de la Feria de San Marcos, ¿verdad? Que son nacimientos de enero, de principios de año. Pero esto no es simplemente el resultado de los excesos, de la falta de cuidado, de lo que suele ocurrir no nada más en abril, en diciembre, en cualquier temporada del año. Esto es parte
de una cultura o subcultura, lo llamarías, América, una subcultura de la maternidad no deseada, porque finalmente en todos los casos, en la mayoría de los casos, son embarazos precoces, prematuros, como se les quiere llamar, pero no deseados y aceptados. Sí. Mira, en otro momento quizás me hubiera enfocado a hablar y decir dónde están los padres, tiene que haber mucha comunicación con sus hijos, pero creo que ya ha habido muchos espacios en donde se ha hablado con esta línea, ¿no? Respecto a este tema. Hoy hay que hablar de lo importante que es que haya una planificación, un plan de desarrollo que involucre todas las aristas. Ajá. Entonces estamos hablando de la economía, de la problemática en seguridad, de todos estos factores que como sociedad nos involucran y que repercuten de afuera hacia adentro ahora en el núcleo familiar. En dónde tiene que estar una madre cuando no tienen el dinero suficiente para la casa, pues trabajando. Dónde tiene que estar un padre que a lo mejor tiene meses que no encuentra trabajo y entonces se orilla en el alcoholismo y entonces eso propicia violencia al interior de los hogares. Entonces sí que nuestra sociedad influye directamente en cómo se desenvuelve nuestro núcleo familiar y no podemos avanzar si no tenemos empleos bien remunerados, oportunidades para que los jóvenes estén haciendo deportes y no estén en los vicios, muchas cosas que no tenemos actualmente y que difícilmente creo, no sé por dónde agarrar para poder empezar a solucionar esto. Pero lo que yo sí creo que tienen los chavos de ahora es mucha información a la mano. ¿Sí? O sea, yo creo que ahí sí también, digo, no es por escudarnos ni nada, pero yo creo que a diferencia de cuando muchos de nosotros, don Fer, éramos jóvenes, pues lo que menos teníamos era información, porque pedir esta información en casa era motivo de que te castigaran. Hoy se tiene, por eso te digo, hoy se tiene, pero no se usa. Y bueno, no se usa porque a veces yo más bien creo que no quieren usarla. No conviene. No conviene, no hay o sea, tiempo, yo no creo hay que manera. es tanto la fiesta, es tanto la cuestión de la cultura hedonista, que pues el buscar información es lo que menos se piensa, ¿no? Y digo, desgraciadamente el otro día yo también leí un comentario, una nota que me brincó mucho a propósito de lo que estamos hablando. Decían que, por ejemplo, hoy más mujeres le están rehuyendo a la maternidad. Que hoy las mujeres están anteponiendo sus carreras profesionales, algunos otros aspectos, antes que pensar en la maternidad. Pero luego cuando vemos estas cifras del gran número de pequeñas que son madres. Y no es que ¿dónde sucede? Exactamente, entonces dices, a ver, ¿dónde están realmente estas situaciones, no? Y yo no creo que sea exclusivamente cuestiones de pobreza. Es decir, cuenta, yo creo pero que no es definitivo. Claro. Exacto, o sea, ser pobre no significa ser ignorante, ¿no? Y ser pobre no significa ser sucio, o sea, y yo lo que creo es que desgraciadamente, como bien lo dice América, ¿por dónde podemos empezar? Y a mí se me ocurre que podemos empezar por acercarle la información a nuestros hijos, claro, ¿no? A lo mejor no tienes internet, pero bueno, hay cafés internet donde puedes ir con tus hijos, sentar y decir, mira, hijo, pues vamos a aprender juntos lo que puede pasar. Ya hablas de que hoy en día la mujer procura o prefiere de alguna manera... Está posponiendo. Sí, pospone la maternidad. Bueno, la mujer ya, no sé, profesionista o aunque no sea profesionista, pero que tiene marcadas metas muy puntuales. Plan de vida, Fer. Plan de vida. Un plan de vida. Bueno, son las mujeres que están siendo madres después de los 30. El problema que estamos tratando es el de las madres adolescentes. Pero es otro sector. Pero es que ni siquiera... Yo sí creo que es otro sector y que sí la razón socioeconómica influye muchísimo. Tiene que serlo. La generación de oportunidades, cuando una niña, no sé, en secundaria ve que tiene oportunidad de seguir estudiando, que esté en un núcleo familiar medianamente sano, entonces tiene mayores oportunidades de cuidarse, ¿no? No, se cuida, obviamente. Se tiene que cuidar porque no quiere salir de ese entorno, aspira a más, pero por esa vía. Porque no es un asunto exclusivo de la mujer, claro, no, por supuesto. Aquí el problema, por eso yo me refería, y no lo digo yo, también lo dicen los estudios, lo dice el INEGI, pero lo dicen organismos internacionales, de que ese problema que se generaliza en todo el mundo con altas y bajas. Por ejemplo, estaba yo checando que en Corea detectan un embarazo
en mujer de 13 años hasta antes de los 20 por cada 1000. En Puerto Rico hay 138, o sea, tiene mucho que ver. En Portugal andará alrededor de los 18, en Estados Unidos 30 y tantos, 33 o 35, que es una potencia. Bueno, va subiendo y va bajando. Tiene que ver la política pública. Claro. Dirigida a procurarle a la familia. Un factor común Sí, entre también. todos estos países que tienen condiciones socioeconómicas distintas, entonces el factor común es la mercadotecnia, que es muy similar a nivel global, ¿no? Entonces hoy te anuncian un champú y entonces la mujer parece que está teniendo un orgasmo, ¿no? O toda la publicidad que nos llega a través de todos los medios. Te hace ver más sexy, eso y el otro. Sí. Pero, es como un factor común. Pero ahí entra, yo insisto, la parte de la educación. Puedes hacer todo, pero... O sea, y de la información. Todo con responsabilidad, finalmente. O sea, ok, tienes 13 años y quieres empezar a hacer tu vida sexual, bueno, pues ya traes la hormona alborotada, pues por lo menos cuídate, infórmate. O sea, es una situación que a lo mejor yo como padre no voy a evitar, ¿no? O sea, yo no voy a evitar que traigas la hormona alborotada, pero al menos como padre lo que puedo hacer es, hijo, aquí está la información, o sea, por lo menos cuídate. O darme cuenta, porque imagínate si el papá ni cuenta se da. Ese es el otro factor. Pero, a ver, la ausencia de los padres. A ver, pero darte cuenta cómo. Estar observar a tu hijo, bueno, sus comportamientos, sus amigos. Ojo, pero es que a veces los mismos jóvenes, y América, tú y yo lo vivimos diariamente muy de cerca. O sea, hoy los chavos en quien menos confianza no son los padres. Sí. O sea, si tú te acercas a tu hijo y le dices, hijo, mira, papá, sí, o sea, ahorita te atiendo, saca cita y ahorita te atiendo. O sea, yo creo que aquí lo que nos ha faltado como padres es tener creatividad para buscar por dónde llegar a nuestros hijos. ¿Cómo lo hacían los padres antes? No, es que antes no te atrevas a preguntarle. ¿No? Exacto, era miedo. No te atrevas a Eran límites bien claros. Ya establecido, el factor religioso también estaba muy marcado, y hoy no tanto, o hoy muy poco. Yo escuché alguna vez a un papá decir, la mejor manera de acercarte a tus hijos es que tú te acerques con él y te lo lleves, por ejemplo, una noche de farra con él. Y que te vayas un día a jugar con él. O sea, no, yo creo que no. O sea, yo insisto, si algo nos debe de quedar claro es que los papás no podemos ser amigos de nuestros hijos. No a esos niveles, ¿verdad? No a esos niveles. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? O sea, para mí es la información y la educación. Insisto, hay cosas que no puedes evitar, como es que tus hijos a determinada edad ya traigan la hormona todo lo que da. Sí. Insisto, hijo, ahí está la información, pues infórmate. Y que haya autoridad, claro, el padre siempre va a poder decir, no puedes hacer esto, ¿por qué? Porque no estás en edad de hacerlo. ¿Se ha perdido entonces la autoridad? Yo sí creo que sí. Sí. O la hemos dejado perder. La dinámica, la inercia, el tren de vida, el nuevo mundo que estamos viviendo. Papás también víctimas de la mercadotecnia. ¿Cuántas mamás no hemos visto que a sus 40 fueron madres muy jóvenes, ¿no? Y a sus 40 y tantos años se enorgullecen de que sus hijas adolescentes puedan parecer sus hermanas? Mujeres que se están aferrando a verse jóvenes y que se llenan de botox o de cosas para... Y que se van de antro con las hijas o con los hijos. Así de, es que tenemos... Y a veces son mejores que las hijas, ¿eh? A veces. Error, ¿no? O sea, es cuando yo creo que hay que recurrir a nuestros abuelos y a recordar cómo antes las cosas medianamente podían funcionar mejor. Yo recuerdo que alguien me decía, vive a la altura de tu edad. O sea, las cosas van llegando. Van a llegar. Claro, todo va a llegar. O sea, es producto pues de una enfermedad que enferma. Social, moral, de más sano, uno de ustedes dos decía, falta, lo que plantean, es producto o reflejo de la vida ideal, del marco ideal, pero para ello es de una vida sana. Pero si un padre tiene que salir a trabajar y la mamá se tiene que ir a trabajar para ayudar y pierden todo contacto con el hijo desde control. El contacto, el control, el acercamiento, ¿qué te pasa, hija, de mujer a mujer? O el papá con el chavo, ¿no? Oye, que te veo mal, los ojos muy rojos, oye, tú traes un problema, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? O incluso, antes de, a ver, hijo, mira, ¿sabes qué?
tú tienes 12 años y a lo mejor dentro de algunos meses te va a empezar a suceder esto, no te asustes, no es esto, o sea, sucede por esto, y mira, ¿y qué te parece si vamos con un amigo que te puede explicar? O sea, pues cosas así, y las mamás igual, hija, dentro de pronto va a pasar esto, y no quiere decir que sea malo. No, es parte antes de alguna manera se hacía, ¿no? Claro. Ahí sí tenía mucho que ver los niveles de, no sé, socioculturales de las familias. Contado los casos, si había madres aguas, porque mira que desde su punto de vista muy maternal. En fin, estamos llegando al punto final del programa y no creo que aquí se agote el tema de los embarazos en adolescentes prematuros. Está el factor también de salud. Un grave problema de salud para la madre gestante, para el niño que viene, para las infecciones, para muchas cosas. Y por favor, y que los papás de hoy no cometamos el error que cometieron nuestros papás con nosotros de buscar la información fuera de casa. Bien, pues es así como llegamos al punto final de esta emisión inaugural. Esperamos la próxima semana con otros 3 puntos. Y recuerde, comuníquese con nosotros, reporte sus opiniones y sugerencias a través del Face. Que nos propongan temas. 3 puntos, AXTV. Su opinión cuenta. Muy buenas noches, América, Luis Antonio. Gracias. Auditorio, hasta la próxima.